A reading from the book of the prophet Amos. Lectura del profeta Amós. Escuchen esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto. You alone have I A favored, ustedes solo los more than all the escogí entre families. todas las familias de la tierra. Therefore I will Por punish you eso for all your los crimes. tomaré cuentas por sus pecados. Do two walk together, ¿Caminan unless they juntos have dos agreed? que no se conocen? Does a lion roar ¿Ruge in el the open, león en la and not have espesura any sin prey? tener presa? Does a young lion give ¿Alza itself su up to voz el feast, cachorro en la guarida sin haber cazado? unless it has seized something? ¿Cae el Is a pájaro bird por brought forth tierra from si the no nest, hay una and there is no trampa? lure for it? Does a snare bring ¿Se it down alza from the del tree, suelo el lazo and sin lets it haber fall? hecho presa? If a trumpet sounds in the ¿Suena city, la and the trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? evil befalls the city, ¿Sucede en la ciudad una desgracia que no la manda el the Señor? Lord God does nothing ¿Que no without revealing his hará plan cosa el to his Señor sin servants. revelar su plan a sus siervos los Lion roars. profetas? Who will Ruge not el be león. afraid? ¿Quién no The Lord teme? God speaks. Habla el Who will Señor. not ¿Quién no prophesy? profetiza? I brought upon you Les swords from envié the una Lord. I catástrofe will como la de provide all the Sodoma y fear Gomorra y of fueron Gomorrah. como tizón You will have salvado del fear incendio, from the pero fire, no se but you will convirtieron a turn mí, to me, says the Lord. oráculo del Señor. So now I will deal with Por you eso as my así te own voy a people. tratar, Israel, porque así Cease te from your voy a wickedness with tratar. you. Prepare to meet with Prepárate me. a encararte con tu The word Dios. of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lead me in your justice, Lord. Señor, guíame con tu At dawn, justicia. I bring my plea Tú no eres un before you. Dios que ame la maldad, For you, ni el Lord, malvado delight es tu not in huésped, wickedness, ni el and an evil arrogante man se remains with you. mantiene en tu The bandit presencia. may not stand in your sight. Señor, guíame con tu justicia. You hate evildoers Detestas a and los destroy all malhechores, who speak falsely. destruyes a los The mentirosos, bloodthirsty al and hombre deceitful, sanguinario the y Lord abhors. traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu But justicia. I, because of Pero your yo, abundant por tu mercy, gran will bondad, enter your entraré house. en tu casa, I will me worship at your holy postraré altar ante tu templo in the santo fear of you, con O Lord. toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matthew. As Jesus got into a boat, En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. they came and woke Se him, acercaron los saying, discípulos Lord, save us, y lo for we are despertaron perishing. gritándole, Señor, He said to sálvanos, them, que nos Why are you hundimos. Él les terrified, O dijo, you of little cobardes, qué faith? poca fe. Then he got up, Se rebuked the puso en winds and pie, the sea, increpó a los and was vientos y al peace. lago y vino una The gran men were calma. amazed and said, What Ellos se sort of man is preguntaban this, admirados, whom ¿quién even es the este? winds and the Hasta el sea viento obey y el him? agua le obedecen. Verbum Domini.
Back in 2008, I had a En rare el 2008 tuve la rara oportunidad de ir con mi comunidad a la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, Australia. Y digo rara porque en aquel momento yo era postulante en mi primer año de vida religiosa y usualmente los postulantes no hacen esos viajes. Después del evento, los frailes tuvieron la oportunidad de pasar unos días en Cairns para pasar tiempo fraterno. Y uno de los sitios que visitamos fue una jungla tropical para una gira guiada. Y cuando estábamos ahí, en un vehículo abierto, rodeado por barandas, el que nos estaba dirigiendo en el paseo nos explicó de las maravillas que se encontraba en ese lugar. Y parecía que todo ahí en la jungla era peligroso y uno podía morir, incluyendo las plantas. Hay un árbol que se describe que causa el peor dolor imaginable. Las hojas tienen forma de corazón, pero tienen bordes aserrados con, eh, contienen cierta toxina. Y si uno por casualidad toca esas hojas, la toxina penetra la piel y rompe la piel. Y esto causa una sensación de ardor terrible que puede durar desde horas a días. Y tiene unos pelitos que pueden permanecer en la piel durante años y pueden causar dolor severo intermitentemente. Y esto ni siquiera comienza a describir lo peor que le puede pasar a uno en esa jungla. Y a pesar de todo esto, de todos esos peligros, nunca me sentí falto de seguridad siempre que estuviéramos con el eh, que dirigía el paseo. Sin él, probablemente yo no sobreviviría. Habría muchas causas de temor y ansiedad, pero en la presencia de un líder de paseo con conocimiento, me sentía seguro y si algo hubiera pasado, algo inusual, él hubiera sabido qué hacer para ayudar a la persona necesitada. Él tenía cierto dominio sobre la vida silvestre en la jungla por el gran conocimiento que había adquirido a través del estudio y la experiencia personal. Y en la lectura de hoy del Evangelio según San Mateo, Jesús está en una barca con sus discípulos cuando están en el mar y cuando Jesús duerme en la barca, llega una tormenta violenta. Y lo que es interesante para la palabra en griego, que significa tormenta, es que usualmente se traduce como terremoto en otros sitios en las Escrituras, que a menudo lleva matices apocalípticos. Y ya sea que los discípulos sufrieron una tormenta violenta o un terremoto, para ellos se hubiera sentido como el fin del mundo. El hecho de que los discípulos estuvieran en pánico durante este evento mientras que Jesús continúa durmiendo, debe decirnos todo lo que necesitamos saber acerca del Señor. Si los discípulos realmente tuvieran fe en el Señor y entendieran su verdadera identidad, quizás no hubieran reaccionado como lo hicieron. Hubieran sabido que Jesús no solo tendría el poder de sanar, de resucitar, de expulsar demonios, sino que también tendría dominio sobre los vientos y el mar, sobre toda la creación. Jesús no solo es su guía turístico, sino aquel a través de quien todo es hecho. Si realmente entendieran que Jesús tenía tal poder sobre la creación, hubieran sabido que Él no permitiría ningún peligro, que ningún peligro los dañara. Cuando el Señor y los discípulos se preparaban para zarpar, podemos suponer que el Señor sabía lo que iba a suceder. Él sabía que ellos iban a pasar por un evento tan terrible y sin embargo permitió que pasara. Él pudo haber impedido la tormenta en primer lugar y pudo haber librado a sus discípulos de esta experiencia. No pretenderé ser capaz de discernir la mente de Dios, pero algunos pueden mirar este relato y pensar que Jesús había obrado de manera algo cruel hacia sus discípulos. Si él sabía lo que iba a suceder, ¿por qué permitirlo?
que stressful and pasaran por terrifying una situation situación when it could tan easily prevent it. terrible y estresante si podía And haberlo I'll evitado admit that it's fácilmente. impossible to Y answer this admitiré que es question, imposible especially responder esta since we pregunta, en cannot fully know especial, the mind of pues God. no podemos conocer por completo la mente de This Dios. question is along the Esta same lines of another pregunta question, a common es question many similar a people otra have. pregunta común que la gente Why does tiene. God permit evil to ¿Por qué occur permite when He does Dios not que prevent it? suceda el mal? ¿Por qué no lo impide? There are so many horrible things that Hay happen on a muchas regular cosas horribles que basis around the suceden world regularmente en el that it is mundo natural to ask these questions. que es natural hacer estas And for people preguntas. without faith, Y para there personas sin is no fe, truly satisfying no answer hay una to respuesta these questions. verdaderamente satisfactoria. No matter what answer we might give, it will still Sin seem like the importar la Lord is respuesta being que cruel demos, parece towards ser His que el Señor creation estuviese by siendo allowing it to cruel go through hacia su certain creación al traumatizing permitirle que events. pase por ciertos eventos But for those who traumáticos. have faith, Pero para the aquellos que Catechism tienen fe, attempts to give el an answer. catecismo intenta dar una While it might not respuesta, be fully mientras satisfying, que it no at puede least ser plenamente makes satisfactoria, sense from a faith por lo perspective. menos tiene sentido desde una After all, perspectiva having de fe. faith in the Lord Después de todo, necessarily tener fe en el entails Señor placing necesariamente confidence, involucra our hope poner in Him. nuestra confianza y esperanza en Él. Faith and hope as La fe y la theological esperanza, virtues are como based on the virtudes certainty teologales, of Christ's están basadas promises. sobre la And certeza according de to las our promesas faith de and hope Cristo. in the Y Lord, según nuestra we fe y believe that esperanza en el God does Señor, not allow any creemos que evil Dios no to take permite que place ningún mal without suceda manifesting His divine sin power manifestar su over poder that evil. divino sobre ese mal. The Catechism quotes St. El Augustine as catecismo saying, cita a San Agustín "For cuando Almighty dice, God, pues Dios because He is supremely Todopoderoso, good, porque es would never supremamente allow any bueno, nunca evil permitiría whatsoever ningún to mal exist in His que works exista if He en were sus not obras so si no all-powerful and good fuese as to todopoderoso y cause good bueno to como emerge para from causar evil bien, itself." para salir del mal. Furthermore, the Catechism teaches in Más paragraph aún, el 312, catecismo enseña en el in time we can discover párrafo that God, in 2312 His almighty que providence, can bring a good from the con el consequences tiempo of an podemos evil, descubrir even a moral que evil, Dios en su providencia puede caused by His sacar creatures. el bien And the incluso del paragraph mal, then incluso del bien references moral. the Y el situation of párrafo luego Joseph hace in the Old alusión a la Testament, situación de José en el Antiguo who was Testamento, betrayed by his que fue brothers traicionado and por sold sus into hermanos slavery. y vendido como esclavo. Joseph says to his brothers when he finally sees them again, José le dice a "It sus was not you who hermanos sent me, cuando los ve otra but vez, God. no You meant fueron evil ustedes against quien me, me envió, sino but Dios. God meant it for good, Ustedes quisieron to el bring mal it contra about mí, that many pero Dios people should be quiso kept sacar alive." bien de esto para que At muchas this point, personas it's important pudiesen to tener note vida. En that, este of momento course, es moral evil is importante never notar que justified. el mal moral Even nunca es if it is true that justificado, God can bring good out incluso of si it, es bueno que Dios pueda sacar a algo good bueno de end ello. never justifies an evil El, means. un God does not bien directly nunca will justifica the un evil método malo. that the evil should Dios take place, nunca but when evil does occur, justifica que el mal He does ocurra not allow it to directamente, have the last pero word. cuando ocurre el mal, And that's the Él no important permite point. que tenga la última palabra. He Y eso es lo demonstrates His importante. magnificent Él almighty demuestra su power and glory poder y by gloria bringing good even al out of those sacar el things that bien are meant for incluso de evil. aquellas cosas que son malas. And when our Lord goes into Y the cuando el boat, Señor He va a la allows His barca, Él disciples to permite encounter que this sus terrifying discípulos storm, encuentren not esta so that He gran might tormenta, torment them or no torture para them or atormentarlos ni play some sort of torturarlos, divine prank ni on para them, jugar algún tipo de but to broma strengthen divina, them, to strengthen their faith sino in Him. para fortalecer su fe y su esperanza If the en Él. disciples had not Si undergone los such a discípulos no fearful hubieran pasado situation, por esa situación, they would not have learned to no properly trust the hubieran Lord. aprendido a In all confiar situations and correctamente en el Señor circumstances, they would not have en todas seen las the Lord situaciones manifest y His power circunstancias. No hubieran visto over la the winds and the manifestación del sea. poder del Señor sobre los The Lord vientos teaches y them el mar. that they El have no Señor les reason to enseña fear, que no tienen so long as He razón is with para them. temer mientras que Él esté con This is ellos. an important Y lesson esta es that una will remain with importante them lección que as they permanecerá later con ellos undergo mientras trials and más adelante pasan persecutions tribulaciones y as they carry persecuciones out their mission of al evangelization. cumplir su misión de They evangelización. will likely remember this event Probablemente and the recordarán fear este that they evento y el experienced, temor que so that when they sintieron inevitably para que encounter cuando this fear again, inevitablemente encuentren este it will miedo not otra affect them vez, in the same way. no les afectará de la misma They will manera. respond with faith Responderán and not con with fear. fe y no con temor. Jesus knows our weak human Jesús nature, conoce nuestra and that naturaleza fear is humana a débil natural y ese response temor es una to certain respuesta distressing natural situations. a ciertas He situaciones reminds us today perturbadoras. that we should not Nos allow recuerda this hoy que fear no hemos de to permitir que override ese our faith temor or our hope in the Lord. sea más grande que nuestra fe o We nuestra can have full esperanza en el confidence Señor. that Jesus Podemos knows and tener sees confianza everything plena que Jesús lo that sabe is todo, happening lo everywhere, ve todo, and lo que that está His ocurriendo en Spirit todo lugar, y is que su guiding and continues to Espíritu guide nos everything guía y towards His continúa ultimate guiándolo end. todo hacia su fin, There are a hacia lot su of things that meta we do final. not understand.
Hay muchas cosas que no entendemos, pero podemos tener confianza plena en el Señor y sus promesas, en especial su promesa de permanecer con su iglesia hasta el final de los tiempos. Sencillamente estamos llamados a permanecer fieles a su palabra y esforzarnos en ser la presencia del Señor en el mundo, para demostrar su gracia y su amor hacia los demás a través de nuestra propia práctica de la caridad. Y ya que el cristiano ha puesto su confianza en el Señor, entonces no hay razón para entregarnos al temor. Los cristianos no anuncian el temor, la ira y el odio, sino más bien la fe, la esperanza, el amor y todos los frutos del Espíritu Santo.